Les invito ya a sentarnos, tomar sus Biblias. Vamos buscando el Salmo 84. Vamos a hablar de un valle. Hace un tiempo hablamos del valle de Acor, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Vamos a leer Salmo 84, versículos 5 al 7. Dice: Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. ¿Sí? Esta es un muy lindo salmo, el Salmo 84. Les comentaba que hace tiempo veíamos sobre el valle de Acor, o el valle de la confusión. Tenía que ver con un hombre que ocultó un manto babilónico, un lingote de oro, unas piezas de plata. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Acán. Y cómo el pecado de Acán trajo dolor y muerte en el pueblo y confusión, porque ellos dijeron: ¿pero cómo? Tuvimos una victoria tan importante contra Jericó y ahora perdimos contra el último de la tabla, ¿sí? Y Dios dice: el pueblo pecó, hay pecado en el pueblo. Y vimos allí entonces cómo Acán fue llevado a un valle que se llama el Valle de Acor por ese acontecimiento, y fue apedreado él y toda su familia. También después, cuando estudiamos el libro de Oseas, vimos que el Valle de Acor se puede transformar en puerta de esperanza. Y hablamos de aquel hombre, el profeta enamorado, al cual Dios le dijo: ve y ama a una mujer ramera. Y tuvo hijos con ella, y la mujer le fue infiel, y él la perdonó y la restauró, ¿sí? Y dice entonces allí uno de los versículos de la profecía dice que volverán los días de alegría y el valle de Acor será puerta de esperanza. Y hablamos de que el pecado, por más que sea causa de confusión y de disciplina por parte de Dios, cuando el creyente se arrepiente hay restauración. Hoy vamos a hablar de este valle que se llama el Valle de las Lágrimas. Hoy Alberto en su devocional hablaba precisamente de motivos de lágrimas por las cuales tenemos muchos de nosotros. Yo creí que me había spoileado el mensaje cuando lo empecé a escuchar. Por ahí anduvo. Bien, si ustedes tienen la nueva versión de las Américas, allí donde nuestra traducción dice el Valle de Lágrimas, dice el Valle de Baca. Baca con B larga. Baca es llanto en hebreo. Así que vamos a hablar de este Valle de Baca, el Valle de Lágrimas, el Valle del llanto que muchas veces nos toca pasar. El Salmo 84 es uno de los más conocidos y quizás uno de los más lindos salmos que tiene todo el libro. No fue escrito por David y habla del sentimiento que tenía aquel peregrino cuando iba hacia el templo. Todos sabemos que los varones judíos tenían la obligación de estar 3 veces en el templo por año en las 3 fiestas principales. Y entonces se armaban contingentes de peregrinos que ascendían, ellos decían ascendían porque iban a Jerusalén, y Jerusalén está en un monte, iban cantando, iban relacionándose seguramente en familias, con chicos, pernoctaban y luego seguían caminando. Y la ciudad de Jerusalén se preparaba para recibir en estas fiestas especiales a gran cantidad de peregrinos. Así que ellos iban. Y este cántico, si bien no es un cántico gradual, ustedes van a ver que en algún lugar en la Biblia aparece dentro de los títulos, ya vamos a llegar a ellos, cántico gradual, sino de esos que iban cantando cuando ascendían. Este cántico sí relata la experiencia y la expectativa del corazón de este israelita que iba con ganas de llegar a Sión y de entrar al tabernáculo, al atrio del tabernáculo.
la expectativa que tenía, la alegría que tenía de llegar allí, de tal manera que expresa lo que siente la golondrina cuando tiene nido, el gorrión dice, haya nido cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, ¿sí? Allí está mi corazón, mi carne cantan al Dios vivo. Es un sentimiento especial que tiene este israelita cuando va marchando. Y estos versículos que leímos habla de la bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están sus caminos. La bienaventuranza no es simplemente alegría, sino un estado de completa felicidad. En la Biblia, cuando se habla de bienaventuranza, está hablando del estado de completa felicidad que tiene una persona. La palabra Macarios proviene de una palabra finalmente egipcia que establecía la felicidad que solo tenían los dioses. Era algo que ellos consideraban el estado de máxima felicidad, algo que solo los dioses podían llegar a conseguir. Así que eso es lo que se la utiliza así en la Biblia y habla del concepto de felicidad total que puede considerar una persona. Ahora, el concepto de felicidad del mundo contrasta ampliamente con el concepto de felicidad de la Biblia. Porque en el mundo la felicidad tiene que ver con la satisfacción de las necesidades. Si vos tenés dinero, si tenés trabajo, si tenés salud, si tenés poder, mucho mejor, si tenés fama, si te gratifica lo que haces, bueno, entonces sos un tipo o una mujer feliz, ¿sí? En cambio, la felicidad de la Biblia comienza con aquella expresión del Salmo 32 de David que dice, bienaventurado el varón cuyo pecado ha sido perdonado y cubierta su iniquidad. El estado de completa felicidad que puede alcanzar un creyente es sumamente superior a la felicidad que puede dar el mundo. Y no tiene que ver con lo que tiene material, sino con sus posesiones espirituales. Así que esta bienaventuranza del Salmo es la felicidad completa que puede alcanzar un hombre, dice, que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están sus caminos. Seguramente, a medida que los peregrinos iban andando, atravesaban distintos caminos, ellos de acuerdo a qué parte del país o de otros países pudieran estar llegando. Quizás el Valle de Baca, como tal, no existía físicamente, aunque hoy, y ustedes lo pueden buscar, existe un Valle de Baca que está cerca del Líbano, no cerca de Jerusalén. Tiene ese nombre, Valle de Baca. Quizás no era un valle físicamente donde los peregrinos realmente podían transitar a través de la ruta, de su ruta, pero si no, lo más probable es que se trate de, como lo traduce la Reina Valera, el Valle de Lágrimas. Quizás no se trata de un lugar físico, sino más bien se trata de una situación dolorosa que al peregrino le provoque lágrimas, ¿sí? y que lo haga llorar mientras camina a su encuentro con Dios. Tiene la expectativa de ver a Dios en Sión, porque eso es lo que finalmente va a ocurrir, lo dice el versículo 7, va a ver a Dios y en el camino va llorando porque va pasando por alguna situación dolorosa que lo lleva a las lágrimas. Y yo quiero que en esta noche quizás veamos esas situaciones. No son las mismas situaciones las que todos vivimos. ¿Sí? Algunos tendrán que atravesar por el Valle de Lágrimas y otros quizás estemos atravesando por el Valle de Lágrimas. Pero yo quiero hablarte que aunque no somos judíos y aunque no tenemos que ir al templo, sí somos peregrinos que vamos caminando para ver a Dios. En este salmo lo podemos utilizar y de hecho muchas veces lo hemos utilizado para hablar del deseo que tendríamos que tener nosotros de estar reunidos en la casa de Dios. El deseo que debería existir en nuestro corazón de estar presentes cuando la iglesia está reunida. O, dicho de otra manera, cuando no podemos estar reunidos y sentimos el deseo de estar con los hermanos, ya sea estemos de viaje,
15 días en el campo trabajando en el petróleo y decir, qué lindo, cómo me gustaría estar reunido con los hermanos. Es lo que estaba sintiendo este hombre, el escritor, ¿no? El deseo de estar juntos y llegar juntos a la casa de Dios. Cuando estamos enfermos, cuando estamos lejos, cuando estamos de viaje, cuando no podemos reunirnos, nosotros tenemos hermanos que hace mucho no pueden estar con nosotros porque están enfermos. Oramos por doña Olguita. Yo estuve con ella ayer y ella canta entre dientes así. Y entonces en un momento le digo, no te hagas problema, Olguita, y le digo, ¿qué estás cantando? Le digo, no sé qué me dijo. Y le digo, dentro de poco vas a estar cantando en el cielo. ¡Ah! Hizo una expresión así. Sabe bien de qué estamos hablando. Ahora, ¿cuánto daría ella por estar acá? Mucho. Pero no puede. Pero sin embargo, en su corazón ella quisiera poder estar acá. Y lo digo al revés, cuando podemos estar congregados, ¿sentimos el deseo de venir? Muchas veces hemos hablado de esto, porque hay veces que hay hermanos que organizan cumpleaños en el horario de la reunión. Yo lo voy a decir así libremente, hermanos. Cumpleaños familiares, sociales, el horario de la reunión, donde no solamente vas a faltar vos, sino que vas a invitar a otros hermanos a que estén presentes. ¿Tenés el deseo de estar en la casa del Señor? Bueno, esta es una forma de ver este salmo, ¿sí? Que ninguna actividad social, familiar, que pueda ser evitada te ocupe el lugar de estar en la casa de Dios. ¿Cuánto deseo estar en la casa de Dios? Muchas veces cantamos, mejor es un día en la casa de Dios. Está basado en este salmo. O el himno ese que dice, mi gozo está en tus atrios. Que no sean simplemente canciones. Pero, ¿saben qué? Yo no quiero referirme a esto porque muchos piensan que los ancianos insistimos demasiado en que nos congreguemos. Hasta el punto a veces de decirnos que somos medio fanáticos, de decirle a la gente que se tiene que congregar. Y yo les voy a decir que lo vamos a seguir haciendo y le vamos a decir a todos ustedes, no pierdan la oportunidad de estar congregados todas las veces que la iglesia esté presente, porque es para el bien de ustedes, es para el bien de las personas, no es para que nosotros nos enorgullezcamos, es porque allí Dios envía bendición y vida eterna. Pero también quiero decirte que dejar de congregarte es un pecado. Entiéndanlo, es un pecado, es un mal hábito, una mala costumbre y un mal ejemplo. Entonces, suspendo acá esto, no quiero reiterar demasiado, sobre todo porque muchos de los que están acá son los que vienen siempre, ¿sí? Ojalá que entendamos que es bueno que nos congreguemos cuando la iglesia esté reunida, todas las veces que la iglesia esté reunida. Pero en realidad quiero que tomemos este salmo considerando el deseo de llegar al cielo. Miremos lo que sentía el salmista en su corazón de llegar a la casa de Dios y pensemos en ese caminar que él realizaba para llegar al templo, para estar en la presencia de Dios. Pedro le preguntó al Señor la última noche, le dijo, Señor, ¿a dónde vas? El Señor le dijo, donde yo voy tú no me puedes seguir ahora. Bueno, Pedro respondió presuntuosamente, Señor, yo voy a poner mi vida por vos. El Señor le dijo rápidamente, voy a preparar un lugar para ustedes en el cielo. Me voy al cielo, voy a preparar un lugar en la casa del Padre y cuando ese lugar esté preparado yo voy a volver y los voy a tomar para que donde yo estoy ustedes también estén. A partir de esa noche, todos los creyentes de todos los tiempos tenemos una expectativa celestial. Todos nosotros, ¿sí? Desde ese día sabemos que ya sea porque nos toque partir en forma individual o porque escuchemos una trompeta del cielo, una voz del cielo que nos llame, vamos a ir a estar con Cristo. Y desde ese momento nuestra vida se transformó en un transitar hacia arriba. Somos peregrinos en tierra extraña. Somos extranjeros que vivimos y estamos de viaje hacia una patria celestial. Y en esa patria celestial tenemos nuestra ciudadanía.
lo escuchábamos esta mañana en Filipenses 3:20, ¿sí? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. De allí esperamos al Señor Jesucristo, al cual se transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo glorioso que Él tiene. Hebreos dice que somos participantes del llamamiento celestial. Y luego dice que somos descendientes de Abraham y que como Abraham buscamos la ciudad celestial. Allí vamos, somos peregrinos, ¿sí? Y como descendientes de Abraham, nosotros tenemos que vivir en tiendas. Entiéndase esto, sin nada que nos ate aquí en la tierra. Nada permanente tenemos aquí en la tierra. Ahora, el peregrino para su caminar necesita fuerzas. ¿Y por qué necesita fuerza? Y porque a medida que camina va cansándose, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que camina en un país extraño y camina en un país gobernado por un enemigo de la causa de Cristo. Por lo tanto, es una sociedad que nos es adversa, el idioma que ellos hablan nosotros no lo podemos hablar, sus intereses son contrarios a los nuestros, las actividades son claramente opuestas a las nuestras. Es como nadar contra la corriente, ¿verdad? ¿Sí o no? La vida del cristiano es un transitar contra la corriente, entonces se necesita mucho más fuerza para ir contra la corriente. Y la única manera de evitar estos inconvenientes es perdiendo el carácter de peregrino. Es asociándonos con el mundo, es haciendo la paz con los habitantes de Sodoma, ¿verdad? Entonces vamos a dejar de tener problemas, pero el problema lo vamos a tener con el Rey del Cielo, que nos envió aquí a la tierra a ser mensajeros suyos, embajadores suyos y testigos suyos. Así que si nosotros nos amoldamos a los habitantes de la tierra, vamos a tener que ver el rostro del Rey y la vergüenza será nuestra, allí cuando estemos delante de Él. Ahora el salmista dice que es bienaventurado este hombre. ¿Qué hombre o qué mujer, podríamos decir? Dice, el que tiene en ti sus fuerzas, el que obtiene ese poder de Jehová de los ejércitos, que está allí en el versículo 3. El nombre Jehová de los ejércitos es muy importante porque era el nombre de guerra del Señor. Aparece recién a partir de Jueces, cuando están todos los conflictos, Jehová de los ejércitos. Y es el Dios de todos los ejércitos celestiales que están por encima de los ejércitos de esta tierra y de los ejércitos espirituales de maldad. Él es el Señor de los ejércitos, el dueño de todo el mundo, el dominador supremo, el soberano. Ahora, Él puede darle la fuerza al cristiano que está necesitando para poder caminar en contra de la corriente. Necesitamos poder, necesitamos fuerza, porque esa fuerza no está dentro de nosotros. Necesitamos fuerza para enfrentar la tentación. Necesitamos fuerza para estar de pie luego de las pruebas. Tenemos una armadura que Dios nos ha dado y necesitamos usarla. Tiene un cinto de la verdad, una coraza de justicia, los pies firmemente clavados por el Evangelio, un escudo de la fe, un yelmo de la salvación, una espada del Espíritu y un teléfono directo a la sala de comando donde está Dios, la oración. Esas son las fuerzas que necesita el creyente. El Salmo 125, versículo 1 y 2, dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. Los que tienen fuerzas en Dios son como un monte que no puede moverse. Pensemos en este hombre bienaventurado, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Las fuerzas no vienen de nosotros. El andar del creyente es un andar sobrenatural. Cuando el creyente aprende a mirar a Cristo por encima de sus circunstancias, por más dolorosas que sean, puede caminar sobre el agua.
¿Se acuerdan la experiencia de Pedro? 11 discípulos temerosos, temblando de frío y de miedo, agarraditos a una barca, como si la barca pudiera sostenerlos. Y uno, en cambio, viendo al Señor Jesús, pudo caminar sobre el agua. Solo uno pudo caminar sobre el agua. Él aprendió que cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, se puede caminar sobre el agua. Claro, también aprendió que rápidamente podemos perder esa mirada cuando la volvemos a las circunstancias. Es bienaventurado el hombre que descubre esas fuerzas del cielo, no son las de Milei, las fuerzas del cielo son las reales fuerzas del cielo y se apropia de ellas. Pero ¿qué más dice esta bienaventuranza? Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. ¿De qué habla el corazón? El corazón habla de la profundidad de tu ser, de eso, el centro de tu vida, aquello que te moviliza, aquello que te hace hacer las cosas aún a pesar de los costos y de las dificultades. ¿Por qué lo haces? Porque lo sentís de todo corazón. Lo haces de todo corazón, no importa las circunstancias en contra, lo haces igual. Aquello que te hace hacer las cosas sin pensar en cuánto te va a costar, aquello que tiene el primer lugar en tu vida, aquello que es prioridad, el primer pensamiento, el íntimo pensamiento, el que te motiva, el que te conmueve, el que te desafía a superarte y eliminar cualquier obstáculo que se interponga. Eso es el corazón. Y cuando los caminos del Señor están en el corazón de la persona, ¿qué dice que es? ¿Qué? Bienaventurado, completamente feliz. Y los caminos del Señor, entiéndase, la persona del Señor, la obra del Señor, la iglesia del Señor, los propósitos del Señor. Cuando esas cosas están como prioridad en tu vida, no cuarto o quinto lugar, prioridad en tu vida, dice que vas a conocer la bienaventuranza. ¿O no te llena de felicidad cuando venís de trabajar para el Señor? Yo le preguntaría a Micaela si cambiaría el haber ido a trabajar a Pegüeña por rendir bien. ¿Qué cosa da más felicidad? Trabajar en Pegüeña. Ella fue a Pegüeña y vino y rindió mal. Tiene un costo, pero hay alegría en el corazón. Hay alegría cuando trabajás para el Señor. Es privilegiado el que podamos trabajar para el Señor. Es privilegiado poder ofrendar para la extensión del Evangelio. Es un privilegio hablarle a otros de Cristo. Te llena de alegría cuando estás ayudando a alguien en nombre de Cristo, o cuando estás cumpliendo con un ministerio, o alguien te obliga a hacerlo. ¿No sentís gozo en tu corazón cuando estás en los caminos del Señor y cuando los caminos del Señor están en tu corazón? ¿No te da una felicidad profunda a pesar de que a veces hay un costo que pagar o que quizás no te alcanza el dinero para llegar a fin de mes? ¿O que quizás pasen cosas que produzcan lágrimas? Claro que sí. Es bienaventurado el hombre, la mujer, que que logró las fuerzas del Señor y en cuyo corazón están sus caminos. Y luego habla de un valle de lágrimas, el valle de Baca, el valle de lágrimas. Este transitar, este hombre lo lleva a un valle que puede ser físico o no, en el caso del salmista, pero podemos entender que el Valle de Baca es un lugar donde hay llanto y dificultad. Son circunstancias, momentos de tristeza, de dolor, de dificultades que aparecen en diferentes etapas de nuestra vida. Puede ser la pérdida de un ser querido, pueden ser problemas financieros, pueden ser enfermedades o cualquier situación que nos cause aflicción. También puede ser interpretado por luchas y sufrimientos que enfrentamos en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene sus propias batallas, cada uno de nosotros tiene sus propios desafíos. Y a veces
podemos sentirnos como que estamos en un valle oscuro y difícil. Es cualquier lugar difícil, doloroso en la vida, donde todo parece desesperanzado y te sentís impotente, como el salmista que se sentía en el pozo de la desesperación. El pozo de la desesperación. No es que estaba dentro de un pozo, literalmente. Pero hay algunas cosas muy lindas de este valle de lágrimas. La primera de ellas dice que el cristiano, que es bienaventurado, porque cumple con las dos condiciones, bienaventurado porque tiene en Dios su fuerza y porque en su corazón están los caminos del Señor, dice, atraviesa el valle de lágrimas. No es el lugar permanente de él, no dura para siempre, no es el sitio donde reside, sino es un trayecto especial en su camino hasta Sión. No se queda a vivir en el valle de lágrimas, sino que lo va a atravesar. Y esta es una gran perspectiva que nos debe servir de mucho consuelo a aquellos que hoy estamos caminando en el valle de lágrimas. Finalmente el duelo se acabará. Finalmente el llanto terminará. Las lágrimas que hoy son tan frecuentes también van a cesar. Sigue caminando, va llorando, camina y llora, pero sigue caminando porque sabe que lo va a atravesar. El Salmo 126, verso 6, un texto muy lindo, que dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Pero luego dice, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Va andando, va llorando y va sembrando. Semilla que ha sido regada con lágrimas. Camina y llora, no deja de caminar porque se apropió de las fuerzas de Jehová de los ejércitos, porque tiene en su corazón los caminos del Señor, llora, sigue caminando y a medida que va caminando va sembrando la preciosa semilla regada con lágrimas. ¿Cuántas personas quedan definitivamente en el valle de lágrimas? Algunas personas se acostumbran a sus pesares. Es como que disfrutaran de su desdicha, de su martirio. Se quedan en el valle de lágrimas. Lo vemos mucho a nuestro alrededor y mucho más en aquellas personas que no tienen a Cristo. La tormenta arreció, la casa se derrumbó, solo quedan ruinas, solo quedan escombros, no hay más canción, no hay más esperanza, solo dolor, solo lágrimas que acompañarán hasta la tumba. Pero este salmo nos invita a levantarnos y a seguir porque lo atravesaremos. Nos da ánimo porque el valle de lágrimas no es nuestro lugar permanente. Otra cosa hermosa que nos dice este pasaje es que ocurre una milagrosa transformación a medida que va caminando. Este hombre que tiene sus fuerzas en Dios y en cuyo corazón están sus caminos y que es bienaventurado y que va caminando por el camino de un valle de lágrimas, va llorando y sigue caminando, dice que de pronto ese valle se transforma y pierde ese carácter doloroso para convertirse en una tierra de manantiales. Dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. De pronto todo se ilumina y la tierra empieza a sentir la llegada de las primeras lluvias como una bendición que viene del cielo. Los collados alrededor empiezan a revivir, las aguas empiezan a correr y formarse pequeños cursos de agua, manantiales que llevan vida. Como Pedro empieza a caminar sobre el agua, el creyente que tiene en Dios sus fuerzas y en cuyo corazón están sus caminos, empieza a sentir que el valle de Baca se transforma en bendición para él y para otros. Es que al pasar por el valle de Baca, nuestras vidas son transformadas. A medida que confiamos en Dios y nos entregamos a su voluntad, aunque vayamos llorando,
Él puede usar nuestras luchas y puede usar nuestros sufrimientos para crear algo hermoso. Puede llevarnos a un nivel mucho más profundo de fe y de conocimiento y de confianza en Él. Puede llevarnos a ayudar a otros a caminar también por valles similares. Por lo tanto, el Valle de Baca puede ser un valle de bendiciones. Como el de Acor podía transformarse en puerta de esperanza, el Valle de Lágrimas puede transformarse en un valle de bendiciones. Algo que los grandes hombres de fe tenían todos en común y eran que eran capaces de alabar a Dios aún en medio de las circunstancias más difíciles. Sus canciones de alabanza no eran simplemente porque estaban alegres, porque muchas veces estaban desesperados, pero cantaban a Dios y le daban a Dios la gloria. Aún en los momentos de sufrimiento, ellos podían cantar y transformar ese espacio, ese valle de sufrimiento en un valle de vida. Y la travesía de nuestra vida se puede transformar, aunque a veces sombría y triste, se puede convertir en gozo y nuestro lamento, como dice la Biblia, se puede transformar en baile y aquello feo puede darnos consuelo y belleza. Y más adelante, cuando hayamos atravesado el Valle de Lágrimas, podremos mirar con retrospectiva y con gratitud, dándonos cuenta de que esas circunstancias fortalecieron y enriquecieron nuestra vida. Como la lluvia cae sobre la tierra que le espera, dice el salmista, y viene del cielo. Hay un proceso esto de llorar con amargura por lo que perdimos por Dios, pero hay un momento en que el llanto termina por esa vida que soñamos, por esa vida que quedó atrás, y de pronto la lluvia llena los estanques. Comienzan a verse bendiciones que caen del cielo. Es una imagen hermosa esta de que las gotas comienzan a caer y de pronto se empiezan a ver los charcos, ¿no? Y de pronto se puede saber que el agua, que es símbolo de la vida, empieza a correr en un valle triste, sombrío, seco, y nos dice que Dios tiene todo bajo su control y dominio. Pero también dice este versículo cuando sigue, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Y este irán de poder en poder es otro milagro que solamente puede hacer Dios. El peregrino, a medida que va andando, se va cansando. No es que va recobrando fuerzas, tiene que descansar porque ya caminó muchos kilómetros, tiene que descansar, pero no así con el peregrino cristiano. Este hombre bienaventurado porque tiene en Dios sus fuerzas, porque puso los caminos del Señor en su corazón, porque pudo, llorando a pesar del llanto, atravesar el Valle de Lágrimas, transformarlo en fuentes de bendición para otros, dice, a medida que camina, se va fortaleciendo. A medida que va caminando, sus fuerzas son cada vez mayores. Una relación rica con Dios es una fuente inagotable de fuerza para el viaje, incluso en épocas difíciles. Isaías 40, 30 y 31, creo que muchos de nosotros podemos conocerlo de memoria, dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuanto más se avanza, menos fatiga se siente. Cuanto más se avanza, menos debilidad en el cuerpo. Hay un proceso extraño de renovación que ocurre en este hombre que sin ninguna duda es bienaventurado. Se vuelven más fuertes y pasan de un estado de gracia a otro, obteniendo la virtud de ir pasando prueba tras prueba, siempre vencedores. Y el resultado es, verán a Dios en Sión, el final del camino. El mismo Dios que nos hace atravesar el Valle de Lágrimas y que nos promete que vamos a ir de poder en poder, nos dice que le veremos en Sión.
Qué hermosa promesa, qué linda promesa. Ellos verán a Dios en Sión. Todo lo que anhela nuestra alma es ver cara a cara a Dios, habitar por siempre en tu presencia, lo contamos muchas veces. Queremos llegar a Sión. Y Dios lo promete y Dios lo garantiza. Y al final ninguno de ellos será avergonzado. ¿Por qué? Porque han puesto su confianza en Dios. Porque han aprendido a recibir las fuerzas de Él. Porque han puesto sus caminos en su corazón. Han atravesado el valle de lágrimas, andando y llorando, siguieron llevando la preciosa semilla, no se quedaron, y vieron cómo el valle se fue transformando a medida que avanzaban, y cómo las lluvias tempranas comenzaron a caer, transformando todo en un gran estanque y fuente de vida. Sus cuerpos no se cansaron, siguieron sintiéndose fuertes y vigorosos, y llegaron al templo, y vieron a Dios en Sión. Y allí Dios, ¿qué hará Dios con nuestras lágrimas? Enjugará Dios todas las lágrimas de nuestros ojos. Quizás estemos pasando por el valle de Baca o de lágrimas en este momento. Quizás nuestras lágrimas rieguen nuestra almohada o nos despertemos y desayunemos con ellas. Oremos y alabemos al Señor. Solo de Él vienen las fuerzas, pero sigamos caminando con los caminos de Dios en el corazón. Lo más importante es Dios en nuestra vida. Los caminos de Dios en nuestro corazón. No abandonemos, no te detengas en las debilidades, no te detengas en los problemas. Mira al Señor y verás cómo el valle de lágrimas se transforma en fuentes de bendición para otros. Dios puede transformar derrotas en victorias. Que el Señor nos bendiga.